solicitud de papelería. En este momento no se ha solicitado la papelería en relación a las resmas porque de ahora en adelante se va a llevar a cabo la solicitud bajo lo que ustedes nos van a reportar. Ya se realizó por parte de... Ay, me colaboran, por favor. Ya se solicitó, bueno, ya se hizo más bien un cálculo de qué papelería, cuántas hojas se gastan, cuántas hojas se requieren para imprimir ciertos documentos, ¿sí? Que nos informa que en caso de que de pronto algunos de esos documentos sea dañado por parte de alguien del talento humano, aquí entra a reponer talento humano cada hoja que se gaste o cada hoja que se dañe. Ustedes deben en este momento garantizar, uno, que la papelería que se les vaya a suministrar esté completa de acuerdo a lo que que les voy a mencionar a continuación. Dos, en caso que, por ejemplo, el administrativo de Judy dañó la información de las fichas de inscripción que había solicitado, pues el administrativo de Judy debe responder por las hojas, porque en pocas palabras les van a llegar las hojas contadas de acuerdo a lo que ustedes vayan a solicitar, ¿sí? Entonces, inicialmente, dentro de la solicitud de papelería, se tiene previsto en relación a las carpetas de los participantes nuevos. ¿Qué se solicita dentro de las carpetas de los participantes nuevos? Fichas de inscripción, formato de veracidad de inscripción, prestación del servicio, formato de uso de imagen, acta de corresponsabilidad mayor de edad, acta de corresponsabilidad menor de edad, justificación de ausencias de datos complementarios y cuadernos de acompañamiento familiar, totalidad de apartados y ejecución del encuentro en el hogar. ¿Qué nos mencionan acá? Que para los participantes nuevos, de acuerdo a las rotaciones que se presenten o los egresos que se presenten, para partir del mes de junio, ustedes van a sacar el siguiente conteo. 1. Cantidad de hojas. Por ejemplo, la ficha de inscripción se van a necesitar 3 hojas en total, porque esta ficha de inscripción tiene 6 caras, es decir, que no se va a requerir las 6 hojas, sino que se van a imprimir por doble cara, es decir, que solamente se van a requerir 3 hojas. El formato de veracidad solamente se va a requerir una hoja por doble cara. Formato de uso de imagen, entre otras cosas. ¿Qué nos informan acá? Que el tamaño de estos formatos, de estos formatos aquí mencionados, va a ser en tamaño oficio. Lo único que se va a solicitar en tamaño carta es el cuaderno de acompañamiento familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que ustedes me empiecen a diligenciar? De acuerdo a la cantidad de hojas que aquí se indica, asimismo, esto en pocas palabras se debe multiplicar. Por ejemplo, si en este momento Diana Fernández tiene un participante que va a ingresar, se necesita todos estos formatos. Al sumar las hojitas me da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hojas para poderle suministrar todo este paquetico a la profe que tiene el participante nuevo, ¿sí? De acuerdo a ello, pues asimismo ustedes deben multiplicar la cantidad de participantes que van a rotar, ¿sí? En relación a, aquí solamente se tenía previsto el proceso de los participantes que van a ingresar ahorita para el mes de junio. Sin embargo, hice de pronto la mención y era de la proyección para las rotaciones que hay a mitad de mes, ¿sí? Donde yo les decía, se está tomando solamente en cuenta lo de los participantes ingresos y el resto, entonces me dijeron que hiciéramos más o menos una proyección, ustedes que ya reconocen cómo son los movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que van a, de pronto, yo sé que tener un dato preciso no lo vamos a tener, pero efectivamente que ustedes hagan una proyección. Un ejemplo, que Villemar indique, miren, en el mes de abril hubo una rotación como de 10 participantes, en el mes de mayo a mitad de mes hubo como unos 15, entonces me voy más o menos como con unos 15 participantes, hasta ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso deben proyectar también lo mismo. ¿Qué es lo que también nos solicitan? Que el cuaderno de acompañamiento familiar, si son, por ejemplo, 9 participantes de la dupla E que van a ingresar, el administrativo debe pasarle los 9 cuadernos completos a la dupla pedagógica, a excepción de la escala de valoración.
Esa es el único apartado en lo que es socialización y lo que es escala como tal. Escala como tal no se va a imprimir dentro del cuaderno, esa sí se deja, esa sí la única que no se imprime, del resto incluyendo sí. el apartado de gestante, de mujer gestante en periodo siempre y cuando sea aplique. gestante. Listo. Siempre y cuando Y la de aplique. novedades, el formato no está ahí. Pero es que eso sí es a demanda ¿De prácticamente. qué? ¿Cuáles novedades? Amiga, apenas voy para allá. ¿Sí? Espérenme un segundo. Listo, entonces estos son de los participantes nuevos. ¿Sí? Este es el paquetico que le deben entregar a las profes. Ahora bien, se requiere que cuando les llegue la papelería se proceda a entregarle los paquetes a las profes. ¿Sí? Y si es necesario, bajo otro. Si es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le han llegado rumores a Andrea, ya le han llegado rumores a Javier, que es que el administrativo amarra las hojas, que es que el administrativo se demora en entregar los formatos, que es que el administrativo es una rogadera para que lee los formatos con tiempo, que eso todos los días lunes se paran a ir, que el administrativo en ningún momento le entregan los formatos, o que si no, perdón la palabra, o son achichiguas, ¿sí? Como hoy le entrego esto y mañana le voy a entregar esto. No, lo que necesito que internamente dentro de sus grupos territoriales se organicen para así mismo decir, ok, vamos a tener tantas novedades, ustedes los administrativos como tienen y ya saben de dónde están saliendo los participantes, entonces, profe, como saliste efectivamente de 9 participantes, entonces aquí te entrego 9 paquetes. ¿Sí? Si tú ya dañaste una hoja, profe, en este momento me trae la hoja. ¿Sí? Yo sé que hay unas dinámicas propias dentro de los grupos territoriales donde mencionan que se pide dinero, ¿sí? Se pide dinero para reponer eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también se han llegado quejas donde dicen que qué hacen con ese dinero, ¿sí? Que no se están. Entonces, para evitarnos posibles y futuras quejas de plata, más bien diré a la profe, dañaste el formato y era en tamaño oficio, pues ve tú misma a comprar la hoja y me la devuelves en tamaño oficio y con mucho gusto procedo, ¿sí? Bueno, en relación directamente al proceso de los participantes nuevos. Ahora bien, hay solicitud de manera mensual para los participantes antiguos, que es lo que nos piden los apartados de encuentro en el hogar mes a mes, ¿sí? Dicen que son cinco caras y pues, teniendo en cuenta que se va a imprimir por doble cara, entonces serían 3 hojas que se estarían utilizando. También la escala, hay también que tener en cuenta la aplicación de escalas que se van a realizar en junio de los participantes que ingresaron en el mes de marzo. Entonces ustedes ya deben tener como más o menos a través de bases generales cuántas escalas se deben aplicar y ahí también se deben calcular. Son 2 caras, solo en ese caso se utilizaría una. Y el tamaño de hoja, carta u oficio. ¿Por qué se coloca carta u oficio? ¿Sí? De acuerdo a las dinámicas o más bien a las situaciones particulares que se nos presentaron directamente en los grupos territoriales, ¿sí? Por ejemplo en Engativá, que creo que se imprimieron en carta, hay algunos como así en específicos de acuerdo a los cuadernos, ¿sí? Pero entonces si el cuaderno está en carta, pues se debe aplicar solamente la escala en tamaño oficio, ¿listo? Entonces para que por favor también lo tengan en cuenta. Y la socialización. Señora. Y la hoja de socialización es en carta. Sí. Espérame, o sea, no está contemplada. No está contemplada aquí. No. Listo, regálame entonces ahorita llamo a Elizabeth y menciona esto. Es que yo lo estoy mirando, yo lo puse y lo estoy mirando. Ahora nos vamos en la solicitud de papelería de la parte administrativa. ¿Qué se tiene previsto acá? Que la RAM, que el formato de refrigerios, y aquí nos hacen mención de algo, y es que sí o sí se estandariza un formato de novedades por cada dupla pedagógica y se les va a entregar 15 formatos de novedades. Por dupla. Por dupla de manera mensual. Profe, te entrego a ti los 15 formatos de novedades, ¿sí? Y ahí se empieza como a saber, porque habrán duplas que efectivamente los harán efectivos, habrán otras que efectivamente no lo van a utilizar, entonces así mismo se hará como el proceso de seguimiento de ello, ¿sí? Formato de bienestarina y formato de complementos. Aquí resulta y pasa que ya viene el control de que el formato de bienestarina, complemento, refrigerios RAM vienen por doble cara.
no está autorizado en este momento de realizar por hoja, ¿sí? Entonces, en ese caso, de acuerdo a la totalidad, total por dupla pedagógica sería, por ejemplo, por formato de bienestarina, más o menos se llevarían 3 hojas por dupla. Sí. Bueno, eso sí. Por doble carga. Entonces, para que lo tengan presente. Bienestarina. Certificado de evaluación de desempeño. Para los colaboradores que de pronto ya se le deben empezar a aplicar debido a la fecha de ingreso. Ya finalizamos con los que ingresaron en febrero, pero probablemente hay colaboradores que ya ingresaron en marzo o en abril, y entonces se va a empezar a aplicar el proceso de evaluación de desempeño, entonces ahí para que también lo tengan estipulado. Adicional a ello, nos mencionan que el acta de comité focal por el momento no se va a imprimir debido a la cantidad de hojas que salen. Entonces, se va a seguir manejando de manera digital, ¿sí? Sin embargo, nos informan que sí nos van a mandar como un modelo de un formato en relación al comité focal, que es máximo de 2 hojas, ¿sí? Pero por doble cara. Entonces, que igual nos lo compartirán, donde será como un mini resumen de todo el proceso de este comité focal, ¿sí? Pero pues eso no llevará mucho, porque igual es la información como más, sí. Consideraría que si igual no conozco el formato, solamente nos están indicando el día de hoy. Formatos de acta con formato de firma de acta, ¿sí? Yo tengo muy presente algunas unidades que, por ejemplo, cada reunión que hace con el talento humano utilizan un formato de acta y utilizan un formato de firmas, ¿sí? Que para poder sustentar que efectivamente eso socializó, que efectivamente, entonces ustedes como ya más o menos reconocen ese proceso, entonces ustedes dicen, listo, en el mes más o menos me estoy ganando 5 o 6 actas para la realización de eso, también entonces lo tenemos previsto acá también con el formato de firmas, señor. Y lo mismo de las actas, por ejemplo, yo sí realizo acta de entrega, tanto de insumos como de material, lo que yo les se contaría ahí. yo también entonces ahí se contaría, sí señora. Marcio, digamos, yo en mi grupo territorial, cuando Felipe nos dice necesitamos el alcohol, yo les digo, empiecen a recogerme firmas, porque es el día en que de pronto ya voy para allá, ya voy para allá, porque yo me adelanto. Ya voy, me están mandando por componentes de les estoy mencionando, ¿sí? No, okay. Entonces aquí es el formato de acta y formato de firmas de acta. Hay un formato, el formato de seguimiento de estrategia de fortalecimiento situados que ustedes deben realizar. Ahí también lo deben en este momento también tenerlo previsto. Y hay un nuevo que nos van a mencionar, que va a haber un estilo de registro de seguimiento frente al plan de cualificación al talento humano. No reconozco en este momento el formato, ¿sí? En este momento no lo reconozco. Nos mencionan que sí va a haber como una nueva estrategia para saber efectivamente si se está realizando el proceso de cualificación de talento humano y si se están cumpliendo con las estrategias. Si nos estaban mencionando algo que era que este proceso de registro estaba encaminado a lo que nos estaban solicitando directamente por manual técnico operativo, y que este nuevo registro se va a aplicar a partir del mes de junio. Sin embargo, aún no lo conozco. Digamos, eso es para lo que hacen los ICOs, lo que hacen nutrición. No sabría decir, sí, el plan de cualificación que usualmente de manera mensual ustedes entran como a saber que acordar y organizar. Sin embargo, no conozco el formato que en este momento nos están informando que va a haber un registro de la información. ¿Listo? Ahora, por componente de familia, comunidad y redes. ¿Qué nos mencionan? Acompañamiento o seguimiento a población migrante irregular, participantes con documentos ilegibles, sensibilización a mujer gestante, tránsito armónico, sensibilización, estrategia, remisiones psicosociales, atención psicosocial, seguimiento a los casos, oficios, cartas de gestión, listado de firmas de pacto de convivencia, listado de firmas de comité de control social, listado de firmas de cualificación al talento humano, criterios de focalización, familiogramas y listas de firmas de encuentros grupales cuando así se requieren. Que nos mencionan que hay algunos formatos que de pronto no apliquen para el mes de junio, ¿sí? Por ejemplo, como usualmente es la sensibilización a mujer gestante, ¿sí? Que a veces en los meses de junio, a veces no, como para el mes de junio no voy a tener, entonces yo para qué voy a imprimir ese formato
o para que lo vaya a solicitar si efectivamente no lo voy a utilizar porque para junio no me aplicaría, ¿sí? Recuerden que esa sensibilización, si no me equivoco, se hace con 3 meses, El último trimestre. el último trimestre de embarazo, embarazo. ¿sí? Entonces, si efectivamente ustedes verifican y si no tienen de pronto alguno de esos casos, pues así mismo no lo tienen presente y en ese caso no se solicitaría. Que nos informan también por papelería del SIGE, Yo tengo una pregunta. señora. En eso de los criterios de focalización, Sí. ¿la familia debe traer el CISBEN o las psicosociales deben imprimir? Muy buena pregunta. Las familias deben traer el puntaje de CISBEN. Y si no lo traen, y debe principal para ella subir, bueno, para subir no, sino para meterlo en la carpeta. Es que hay mamás que dicen, no, yo no lo tengo y no lo traen. Entonces, digamos, a veces se subsanan así que las psicos vayan imprimiendo los CISBEN. Ujú. Pero sería como verifico. criterio, ¿no? Eso es un criterio, pero pues no sé. Pero igual eso es una de las solicitudes que se le debe hacer a las familias. Cuando se Sí. formaliza el cupo se le menciona si de pronto población me olvidó, desplazada o si es 20, por favor lo traigan, ¿sí? Pero igual ahorita pregunta, si dado el caso. Dentro de la papelería del SIGE nos mencionan listado de firmas de prácticas ambientales con las familias, listado de firmas para inducción Quítalo, SIGE, no. listados de firmas para inducción de seguridad y salud en el trabajo, para colaboradores nuevos, formatos de entregas de elementos de protección personal, creo que este no aplica, ¿sí? Porque no se ha vuelto a enviar después de que se levantó lo de la emergencia sanitaria, listados de firmas de capacitaciones SIGE y formato de firmas de pausas activas. De pronto, ¿hay algún documento que en este momento les haya solicitado Felipe y que en este momento no está? ¿O está? Es causa usualmente. Eje ambiental Señora, Manufacturas. al BPM. señora, el de después, es que saneamiento. te escucha El de entrecortado. saneamiento. El de saneamiento. Saneamiento, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura no las veo allí. ¿Están relacionadas con nutrición? Pero no sé, Sí, está ahí. no. Seguimiento, plan de saneamiento básico. Sería este seguimiento. Está en del salud plan y de nutrición. saneamiento. Pero estás en No, esa es la nutrición. misma. Él nos Ok. pide eso. Dice que son 16 hojas con 32 caras. O sea, por doble cara son 32. Entonces se necesitarían 16. Entonces, por ejemplo, también desde la parte de salud y nutrición están las visitas domiciliarias de por periodo, listado de firmas de acompañamientos grupales y capacitaciones al talento humano, minuta patrón mensual por semana, no sé si de pronto la minuta de refrigerios efectivamente hay alguna variación o algo, si efectivamente ya la tienen publicada, creería que no hay ninguna modificación en esa, entonces ahí ustedes Esa yo la colocarían tengo cero impresa en ya en la unidad. cantidades. Y documentos de verificaciones intermedias, formato de capturas de datos antropométricos en caso de que las supervisiones del contrato los pidan en físico. Pero usualmente casi en las visitas de condiciones de calidad siempre nos los piden es en digital, ¿sí? Entonces no imprimamos documentación que efectivamente no eso se es muy requiere largo. impresa, ¿sí? Si se puede manejar digital, pues muchísimo mejor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, este formato de datos de captura de datos antropométricos, hasta el momento, y lo que tengo en este momento en mi cabeza, de acuerdo a las visitas realizadas, nunca nos han pedido algo en físico, siempre ha sido como digital. Entonces, en ese caso, ese documento le colocan 0. Seguimiento mensual de participantes con diagnóstico de desnutrición. Aquí dice que según cantidad de participantes con diagnóstico en cada grupo territorial, es el tamaño oficio y Cardex de refrigerios. ¿Ustedes de pronto les han compartido ustedes el cartel de refrigerios? Listo, voy a validar ese cartel de refrigerios porque sí están como requiriendo un seguimiento sobre los refrigerios, ¿sí? Que a veces mencionan que hay cierta cantidad y cuando uno va a validar contra firmas, resulta que las cantidades no nos están coincidiendo, ¿sí? Entonces voy a validar sobre lo del cartel de refrigerios y de pronto es que no los han en ello. Ahora bien, antes de que se me olvide, en el componente de familia, comunidad y redes hacen mención sobre un proceso de familiogramas, ¿sí? En mi cabeza tengo en este momento, hay unas estrategias que han utilizado los psicosociales y es que algunos no imprimen como esa hojita o ese apartado y lo que hacen es cuando ya tienen el familiograma ahí sí imprimen junto con Doble cara. el familiograma, ¿sí?
Otros lo que hacen es que a través de hojas reciclables impriman los familiogramas para luego pegarlos encima del cuaderno, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta si ya, o sea, de acuerdo a las estrategias que nos están manejando los psicosociales, ¿sí? Porque no puede ser que, recuerden que de acuerdo a los participantes nuevos están imprimiendo todo el cuaderno. Entonces no sería algo Mejor coherente que den todo el cuaderno y luego el psicosocial entregue la Entregue. hoja de familiograma aparte y se está teniendo en cuenta no, acá. mejor sin eso. Sí, entonces, por ejemplo, dice, oficio o carta depende si el espacio de cuaderno y se imprimió sin tener el familiograma, Mm. ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Ahora bien, de acuerdo a este proceso que les estaba mencionando, debemos ir, o cada coordinador debe ir, acá hay unos ejemplos, donde mencionan la cantidad solicitada de acuerdo a cada formato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Villemar menciona que en este momento, espérame, volvemos acá, dice que la ficha de inscripción en este momento son 3 hojas. Entonces, ¿cuántas novedades más o menos tienes al día de hoy De ingresos. de ingresos nuevos? Ayer hicimos la cuenta como 24. Hasta el momento llevo 24 más o menos. Espérame un segundo, espérame, por favor. ¿Cuánto? 24 hasta el momento porque me faltan duplas por reportar. Ujú. Ok, 24 hasta el momento. ¿24 por cuántas hojas? Ahí eran 3. Nueve. Ya me lo quitó. 3 hojas. ¿Estás haciendo cuentas? 24 por 3 hojas. 72. En ese caso tú vas a colocar acá 72 hojas. Perdón, no es tamaño carta, sino tamaño No, oficio. oficio. Allí para eso se menciona el tamaño de hojas, ¿sí? Ok. Y así sucesivamente. Recuerden hacer las proyecciones, más o menos. Pero esto nos lo están solicitando para antes de mediodía. Para antes de mediodía. Entonces debemos hacer más o menos una proyección, ¿sí? Ahora bien, después de que ustedes ya hagan este consolidado de esta información, Cuello va a realizar un proceso de descarga de información y sobre esto él hace el cálculo de cuántas hojas tamaño oficio. Entonces le doy un ejemplo. Después de sumar encuentro que Villemar va a solicitar, de acuerdo a las hojas, más o menos le van a llegar 4 resmas y 25 hojas y eso es lo que te van a entregar, ¿sí? Por carta te van a llegar 8 resmas y tantas hojas, ¿sí? El día que efectivamente llegue esa papelería, ustedes deben confirmar que les estén entregando lo que ustedes solicitaron, ¿sí? Deben verificar muy bien esta información porque después no queremos que de pronto cuando ustedes ya suben esta información, de pronto el mismo día que les llegó la resma le digan a Cuello como es que me equivoqué en el dato y no eran oficios sino carta. Nada que hacer, nada que hacer, se va con lo que ustedes en este momento pidieron, ¿sí? Entonces, si de pronto en algún momento les llegan menos, pues ahí sí necesito que me entren a confirmar, yo llamo a Cuello y luego le pregunto como qué fue lo que pasó, por qué nos está llegando menos. No, pues puede pasar, dice Cuello, mira, debido a que estábamos en la premura de la papelería, el proveedor solamente tenía esta cantidad, por lo tanto le voy a mandar esta cantidad. Por lo tanto te llegó tal cantidad y después la otra semana, el día lunes, martes te va a llegar el resto de cantidades. Ok, eso debe quedar bajo la remisión. Listo, se reciben tantas cantidades de hojas o de resmas y tantas hojas y queda pendiente esto, de acuerdo en conversación con el enlace o con Oscar Cuello, menciona que se harán llegar tal día. ¿Listo? Lindis, tú me ibas a hacer una pregunta. Lindis. Ya se me olvidó. Ay, La Lindy, sí. Eche. Póliza no sé dónde está relacionado. póliza. Póliza son los ingresos. ¿Pasó la firma? El acta de las firmas. de pólizas. Ok, Exacto. listo. Entonces ahorita ya le digo Papel firma. ¿a qué? Y eje ambiental. El eje Eje ambiental ambiental, también. firmas, pacto, Póliza y pacto. póliza y pacto. Espérame. Y el eje ambiental es las que Es sean. Y ambiental aparte y ambientes otras. seguros y protectores. Todos los meses son dos firmas. Espérame. Me dice que eje ambiental y pólizas. ¿Qué otro más?
Pacto. Pacto. Pacto de pero creo que por ahí lo vi en... Pacto de Sí, convivencia. mira, listas de pacto de convivencia en familia, comunidad y redes. Entonces falta. Quedaría eje ambiental y Que son quedaría más o menos- Miren el SIGE. Lo dije, yo vi algo. Que son más o menos prácticas dos. ambientales con las familias, sería ese, listas Ah, de sí. firma de Pero yo te prácticas iba a decir ambientales. una cosa, digamos en tamaño carta, por lo menos yo lo hago que me quepan las 50, si van 50 familias que quepan todas en una sola. Porque en tamaño carta se va a gastar o por doble cara. Esas son las firmas La son verdad, yo de cojo por oficio. oficio y saco por lado y lado y le digo, mira, cámbiese el pacto aquí por detrás me hace Sí. lo Ustedes otro no deben hablar sobre el para no listado de gastar firmas. tantas. ¿Qué otra cosa, señora Lina? Lo más que Sería fue mirar como la que no vi, legalizaciones. no alcanzó a observar muy bien familia, comunidad, redes. Gloria, Porta levantó la mano. Marjorie, mi pregunta, señora Daniela, las firmas de inducción, digamos, de cada módulo, de los colaboradores nuevos, No me envíen están colaboradores nuevos. relacionadas de talento humano, no solamente de ok, listo. Voy a entonces a mencionar ello y también era la social, aplicación de escalas, aplicación y faltaría la socialización, ¿sí? de fortalecimiento de grupal Abrir la y legalización. encuentros en el hogar que esté relacionado, que no lo vi. Estatuto de ejercicio componente administrativo, los directores de fundación, reporte, directores no, ingresos, registro de asistencia, las características informativas. Señora, me estaban diciendo qué pena. Participantes de todas las evaluaciones. Bueno, ya lo tuvieron en cuenta, ¿cierto? Bueno, Gloria, cuando ¿tienes llegue- alguna pregunta o Cuando inquietud? llegue con eso nuevamente No, la señora a tanto de como los pregunta, lácteos. no, pero sí estoy como en shock. Nosotras sí. En ese momento. El control muy chévere y todo, pero pues es una cosa como muy extrema, ¿no? Imagínense que uno no se puede equivocar ni siquiera con un formato. Eso Pues, nos tocaba en Zoom. Eso nos tocaba en Zoom. Eso, pues es que usualmente siempre lo A mí habíamos nunca me tocó. manejado En en Bilbao, ese sí. proceso, sí lo habíamos manejado con anterioridad Información a para familias. manejo de En papelería Bilbao, y aún más este año en esta nueva operación se estaba dejando como más o menos un cálculo de lo que se estaba enviando y qué era lo que se necesitaba. Sin embargo, esta decisión se tomó directamente por parte del director general porque estamos encontrando, o más bien él encontró un desgaste horrible de papelería, ¿sí? Donde, por ejemplo, unidades que tenían coberturas completas contaban con papelería y las que no tenían coberturas completas estaban pidiendo más papelería. Entonces uno como que ahí llegaba y decía, venga, pero ¿qué es lo que está pasando? Si la que tiene la que tiene cobertura completa, ¿por qué se está quedando con reserva? Y los que no tienen cobertura completa, porque están gastando más de lo que se debería gastar. Por tal motivo, él decidió realizar este proceso de seguimiento a ver qué es lo que está pasando con ellos, ¿sí? Y de pronto en las visitas que yo he realizado sí he encontrado desgaste de papel, Los ¿sí? tránsitos, Que a los veces tránsitos a veces ni siquiera hacen uso de pronto del papel reciclable ni nada, y entonces aquí es un proceso de corresponsabilidad de ambas partes, ¿sí? Porque como las profes ven un mundo de hojas ahí, entonces dicen, no, entonces como tienen, pase para acá y ven, imprimimos y ven, imprimimos y ven, imprimimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues a veces también de pronto no se hace consciente del proceso del papel, ¿sí? Entonces ahí es donde consideramos que puede venir la falla, es que como al ver tanta papelería, pues así mismo se gasta. Entonces por ese motivo se tomó la decisión de realizar este proceso. Es que nosotras teníamos la duda. Espérame un segundo que aquí me están haciendo una pregunta, señor. A veces ellas nos piden, digamos, para actividades propias de los encuentros en el hogar o grupales. Exacto. Entonces, que una sopa de letras que van a hacer con las familias, o que un dibujo que los van a poner a trabajar. En ese caso, que, o sea, no se contempla. ¿Cómo se pediría? Sí, porque, o sea, pues. Y ahí tendríamos parte que de la tener actividad, en ¿no? cuenta, ¿y este pedido va a ser mensual? Sí. Sí, señor. Y entonces, El día de hoy,
el día de hoy se va a solicitar para lo correspondiente al mes de junio. ¿Sí? O sea, la cuestión es que hoy se necesita ese pedido Para que llegue. poder que les lleguen ya mismo lo correspondiente a esa papelería. El otro pedido me dicen que este mismo Excel se estaría diligenciando para el 26 de junio, para el corte de julio. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tengan presente y vayan haciendo más o menos una proyección. Creería que sí. Daniela. Marjorie, para aproximar, digamos, los ingresos, pues digamos que como siempre yo estaba en contacto, siempre se maneja como la misma cobertura, los mismos ingresos. Aproximadamente ahí lo puedo aproximar, valga la redundancia, aproximar. Sí. Sí, yo les estaba diciendo que realizaran el proceso de proyección para los participantes que vayan a rotar de pronto a mitad de mes debido a nacimientos o algo por el estilo. ¿Listo? Socialización de escalas. ¿Alguna duda o inquietud en relación a ello? Ahí también tuvieron en cuenta el acta de firmas para cuando las coordinadoras vamos a los encuentros en el hogar, que nos toca acompañarlos. Eso tocaría incluirlo en lo de los formato de firma, formato de acta, formato de firma. Así que aquí dice formato, acompañamiento, formato, seguimiento y estrategias. Así que tocaríamos incluirlo ahí dentro de esto. Del técnico situado. Listo, entonces espérenme, ya comparto ahí por localidad. Recuerden, aquí está la plantilla de más o menos cuántas hojas se van a requerir Y las de mitad de mes. Y yo como Listo.